No sé si debería estar escribiendo esto. No sé si debería estar compartiendo algo tan perturbador con extraños en internet, pero llevo 6 meses cargando con un secreto que me está consumiendo desde adentro. Y si no lo saco de alguna manera, creo que voy a perder la cabeza. Así que aquí estoy, en una cuenta anónima, tratando de procesar lo improcesable. Mi madre tiene 68 años y está en las etapas intermedias del Alzheimer. El diagnóstico llegó hace 3 años, aunque honestamente las señales estuvieron ahí mucho antes. Llaves perdidas que aparecían en el refrigerador. Conversaciones donde repetía la misma pregunta 5 veces en 10 minutos. Esa mirada perdida cuando no reconocía objetos familiares. Al principio lo atribuimos a la edad, al estrés, a cualquier cosa menos a lo que realmente era. Me llamo David, tengo 42 años, estoy casado, tengo 2 hijos adolescentes y trabajo como contador en una firma mediana en Austin. Soy hijo único. Mi padre falleció repentinamente cuando yo tenía 23 años. Así que durante las últimas 2 décadas, mamá ha sido mi única familia directa. Siempre fuimos cercanos. Ella era maestra de primaria, jubilada hace 10 años. Una mujer tranquila, amable, el tipo de persona que hornea galletas para los vecinos y nunca olvida un cumpleaños. O eso pensaba. Cuando el diagnóstico se confirmó, mi esposa Rachel y yo hablamos largo y tendido sobre qué hacer. Mamá vivía sola en la casa donde crecí, a 1 hora de nuestra casa. Los médicos dijeron que eventualmente necesitaría cuidado constante, pero que por ahora podía manejarse con visitas regulares y algo de ayuda. Contraté a una cuidadora, Mariela, para que fuera 4 veces por semana. Yo la visitaba los fines de semana, a veces llevando a los chicos, a veces solo. Los primeros meses fueron difíciles, pero manejables. Mamá tenía días buenos donde era completamente ella misma, conversando normalmente, recordando detalles de mi infancia, preguntando por mis hijos. Y tenía días malos donde me confundía con mi padre, donde olvidaba espacios básicos de la casa, donde se ponía ansiosa y desconfiada, sin motivo aparente. El Alzheimer es cruel, de una manera que no se entiende hasta vivirlo de cerca. No es solo olvidar, es ver cómo alguien que fue tu mundo empieza a desaparecer lentamente. Es escuchar a tu madre preguntarte ¿quién eres? Es ver miedo en sus ojos cuando no reconoce su propio hogar. Pero incluso en medio de esa crueldad, existen momentos de claridad, breves ventanas donde la persona real vuelve. Los médicos los llaman momentos de lucidez. Pueden durar minutos u horas, son impredecibles y cada vez menos frecuentes. Durante el primer año, esos momentos eran agridulces. Dulces porque recuperaba a mi madre por instantes, amargos porque sabía que se iría otra vez. Todo cambió hace 6 meses. Un sábado por la tarde de octubre, fui a visitarla solo. Rochelle se quedó en casa con los chicos. Llegué alrededor de las 2. Mariela me recibió, me contó que el día había sido tranquilo, y se fue. Mamá estaba sentada en su sillón favorito, el de terciopelo verde. Miraba por la ventana, con las manos apoyadas en el regazo. Cuando entré, giró la cabeza en David. Dijo, el solo hecho de que supiera mi nombre me dio esperanza. Nos sentamos juntos. Le hablé de cosas simples. Ella asentía, no sabía cuánto entendía, pero parecía calmada. Alrededor de las 4 le preparé té allí. Cuando volví, algo había cambiado. Sus ojos estaban claros. Su postura era firme. David, dijo, había urgencia en su voz. Sí, mamá. Necesito decirte algo. Antes de que se vaya de nuevo, me senté frente a ella. El estómago se me cerró sin saber por qué. He hecho cosas, dijo Ann, cosas terribles. Y necesito que lo sepas. Pensé que estaba confundida, que era una mezcla de recuerdos. Algo sin sentido, mamá. Está bien. No. Escúchame. Todavía puedo hablar claro. Respiró hondo. Cuando tenías 1 año y medio. Pasó algo y mi corazón empezó a latir con fuerza. Había una mujer en el departamento de al lado en Linden. Tu padre tenía una relación con ella.
Eso ya era suficiente para sacudirme. Pero no era todo. Una noche fui a su casa. La enfrenté. Dijo cosas. Cosas que me destruyeron. Su voz no temblaba. Eso fue lo más inquietante. Algo dentro de mí se rompió. Perdí el control. La lastima en el aire se volvió espeso. Apenas podía respirar. Fue rápido. No supe cómo detenerme. Cuando reaccioné, ya era demasiado tarde. Mis manos comenzaron a temblar. No fue un accidente, dijo. Viví con eso todos estos años. Me habló de cómo limpió todo, de cómo ocultó lo ocurrido, de cómo nadie sospechó, de cómo la historia oficial fue otra. Yo apenas escuchaba. Mi mente se negaba a aceptar que la mujer que me crió estuviera contando algo así. Después de eso, continuó. Tu padre cambió. Se quedó. Intentó ser mejor. Construimos una vida. Te criamos. Me miró, desesperada. Dime que no fue en vano. Dime que valió la pena. No pude responder. Y entonces ocurrió. La claridad se apagó. Sus ojos se perdieron. Miró alrededor confundida. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. La ventana se cerró. Ella ya no estaba. Me quedé ahí, sentado. Luego hice lo necesario. La cena, la rutina, acostarla. Todo en automático. Manejé a casa sin recordar el camino. Rachel me preguntó cómo estaba mamá. Dije bien en esa noche. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer que creí conocer y a la persona que acababa de revelarse frente a mí. Los días que siguieron fueron un infierno de incertidumbre. Volví a visitar a mamá 3 veces esa semana. Algo totalmente fuera de lo común para mí, pero necesitaba. No sé qué necesitaba. Confirmación, negación, algo, pero cada vez que iba, ella estaba profundamente perdida en la niebla. Me confundía con mi padre. Preguntaba por gente que había muerto hacía décadas. Una vez pensó que yo era un alumno de su clase y trató de enseñarme el abecedario. Otra vez, no me reconoció para nada y le preguntó a Mariela quién era ese extraño en su casa. No hubo más momentos de claridad, no hubo más confesiones y empecé a convencerme de que tal vez, solo tal vez, todo había sido un delirio, una falsa memoria creada por una mente enferma. El Alzheimer hace eso, ¿no? Hace que las personas mezclen recuerdos con cosas que nunca ocurrieron. Quizás había visto algo en la televisión y lo había incorporado como propio. Necesitaba que fuera eso, pero no podía dejarlo ir. Esa noche me había dado detalles demasiado específicos. El nombre a Linda Chambers, el lugar a Oak Street, el año 1983. El lago pasé semanas tratando de no investigar, tratando de dejarlo atrás, intentando convencerme de que era cruel y no tenía sentido validar los recuerdos distorsionados de una mujer enferma. Pero la duda no me soltaba. Una noche, cuando Rachel y los chicos estaban dormidos, abrí mi laptop, Busk Linda Chambers, 1983, Austin, Texas, YLA, un artículo del periódico Austin American Statesman del 28 de octubre de 1983. A mujer local fallece en accidente automovilístico. Linda Mary Chambers, 24 Acres, fue encontrada sin vida en su vehículo tras caer al lago Travis. Las autoridades creen que perdió el control del automóvil en horas de la noche del 25 de octubre. Los análisis revelaron consumo elevado de alcohol. El caso fue considerado un accidente. Ahí estaba en todo el nombre, la fecha, el lugar, exactamente como mamá lo había dicho. Sentí que el estómago se me vaciaba. Corrí al baño y vomité. Cuando no quedó nada, me senté en el piso frío.
temblando. Era real en los días siguientes. Pasaron como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Iba a trabajar, hacía cálculos, asistía a reuniones, mientras un solo pensamiento ocupaba todo mi ser. A mi madre había provocado la muerte de alguien. Twino Solo y durante 40 años había seguido con su vida, mientras una familia lloraba, creyendo que había sido una tragedia inevitable. Y ahora yo lo sabía. ¿Qué se supone que hace una persona con algo así? No podía contárselo a Rochelle. ¿Cómo le decís a tu esposa que tu madre carga con algo así? ¿Cómo pronuncias esas palabras sin que todo se rompa? Y si se lo decía, ¿qué pasaba después? ¿Esperaría que fuera a denunciarlo? ¿Que expusiera a mi propia madre? Mamá tiene 68 años. Tiene Alzheimer avanzado. Su mente se está desarmando. ¿Qué sentido tendría sacar esto a la luz ahora? No podría afrontar un proceso legal en su estado, y aun si pudiera, ¿para qué? Nada cambiaría lo ocurrido hace 40 años. Pero después pensaba en la familia de Linda, en sus padres, en Sue, en las personas que vivieron décadas creyendo una versión incompleta. ¿No merecían saber la verdad? Y luego estaba la culpa, esa culpa silenciosa y constante, la sensación de que, al guardar silencio, estaba eligiendo la comodidad de mi vida por encima de algo mucho más grande. Seguí investigando, encontré el obituario. Le sobreviven sus padres, Margaret y Donald Chambers, y su hermano menor James Chambers. Los padres ya no estaban, pero James seguía viviendo en Austin. Encontré su perfil profesional, una vida armada, una familia, hijos adultos, décadas cargando una ausencia. Me encontré mirando su foto durante minutos, preguntándome si todavía pensaba en su hermana, si alguna vez dudó de la versión oficial, si algo nunca le había cerrado del todo, y me preguntaba qué pasaría si yo apareciera en su vida con la verdad. Si eso aliviaría algo o si solo destruiría una paz frágil construida con el tiempo. 6 semanas después, mamá volvió a tener un momento de lucidez. Fui a verla un domingo por la tarde. Mariela me había llamado temprano diciendo que mamá estaba inquieta. Preguntando por mí, Anne estaba sentada en el banco del jardín, el mismo banco que papá había construido. Hacía frío, pero el sol estaba presente. Llevaba su suéter burdeos en me. Senté a su lado. Durante un buen rato no hablamos. ¿Lo recordás?, dijo finalmente. No era una pregunta. ¿Sian buscaste información? ¿An sí? Asintió despacio. Sabía que lo harías. Siempre fuiste así a mamá. ¿Vas a decir algo? Su voz era tranquila. No lo sé. Sería lo correcto, aunque se sepa. Que no quede como algo sin importancia. La miré. ¿Por qué me lo dijiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque es lo único que nunca se fue. Todo lo demás desaparece. Pero eso se quedó conmigo. Siempre le pregunté si había amado a papá más que nada. Pensé que estaba protegiendo mi vida, Annie. Funcionó. Fuimos felices. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio. Entonces dijo: hay algo más. Sentí que el pecho se me cerraba. No fue la única vez. Me habló de un hombre del barrio cuando yo era chico, de situaciones que ella había notado, de señales que la preocuparon profundamente. Me dijo que había intervenido, que había tomado una decisión, que después de eso nada volvió a pasar en ese vecindario. No podía hablar, no podía respirar. ¿Cuántas veces? Dos, solo dos, como si ese número pudiera medirse. Te estaba cuidando, dijo. Eso fue lo único que pensé. Me alejé unos pasos.
Necesitaba aire. Detrás mío, la escuché llorar. Lo siento, dijo, y la niebla avanza. Y pronto no voy a recordar nada, Ann. Pero esto, alguien tenía que saberlo. Ann la miré. La mujer que me crió, la mujer que había tomado decisiones irreversibles. ¿Por qué yo? Porque sos mi hijo, porque te debo la verdad y porque necesito que alguien recuerde quién fui realmente en la lucidez. Empezó a apagarse otra vez. En minutos ya no sabía dónde estaba Hand. La llevé adentro, le preparé chocolate caliente, puse su programa favorito y mientras hacía todo eso, entendí que ahora yo cargaba con algo que no había pedido, algo que no sabía cómo sostener. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Empecé a tener pesadillas. Veía a mi madre, pero joven otra vez, sosteniendo ese pisapapeles de cristal, con las manos manchadas, algo oscuro deslizándose por sus dedos. Veía a una mujer que nunca conocí, Linda Chambers. Su rostro, una mezcla de las fotos del obituario y mi propia imaginación, rogando, aterrada. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Rachel se daba cuenta, pero atribuía mi insomnio al estrés de cuidar a mamá. No estaba equivocada, solo que no sabía la verdadera razón. Empecé a investigar el caso de Patterson. Frederick Patterson, 67 años, falleció por un aparente episodio cardíaco en marzo de 1991. No hubo exámenes más allá de los habituales, que confirmaron una falla del corazón. Sus registros médicos mostraban antecedentes importantes. La causa nunca fue cuestionada. Seguí buscando. No pude evitarlo. Encontré que Patterson había sido detenido en 1978 en otro estado por comportamiento inapropiado cerca de un parque infantil, pero los cargos fueron retirados. También había sido despedido de un trabajo como conserje escolar en 1985 tras quejas de padres no especificadas. Mamá tenía razón. Era una persona peligrosa y ella había detenido eso. ¿Pero eso lo hacía correcto? ¿Eso justificaba lo que había hecho? No lo sabía. ¿De verdad? No lo sabía. Pasé horas leyendo debates éticos, discusiones sobre justicia por mano propia, sobre si alguna vez es moralmente aceptable quitarle la vida a alguien para proteger a otros. No encontré respuestas, solo más confusión. Mientras tanto, mamá seguía deteriorándose. Sus días buenos se volvieron mediocres. Los mediocres se volvieron malos. Para Navidad, rara vez me reconocía. Llamaba a Mariela por el nombre de su propia madre, fallecida hacía décadas. Pensaba que estaba en la casa donde creció, no en la que había vivido la mayor parte de su vida. Los médicos dijeron que el avance era más rápido de lo esperado, que pronto tendríamos que considerar un centro especializado, que el cuidado en casa ya no era suficiente. Rachel y yo tuvimos esa conversación una noche de enero. Nos sentamos en la sala con copas de vino que casi no tocamos. Tenemos que empezar a buscar un lugar, dijo con cuidado. Mariela dice que tu mamá está más confundida, que intenta salir de noche, que a veces no sabe dónde está y entra en pánico. Asentí. Sabía que tenía razón. ¿Y esto también te está afectando a vos?, agregó. Estás agotado. No dormís. Apenas comes. Si tan solo supiera y si recuerda cosas que no debería, pregunté sin pensar. Rachel frunció el ceño. ¿Cómo que? En esos centros trabajan con recuerdos, ¿no? Terapias de memoria. ¿Y si dice cosas que no son reales? Confusiones, historias que nunca pasaron. David. Eso es normal en el Alzheimer. Nadie va a juzgarla por eso.
pero ese era el problema. ¿Y si no eran historias inventadas? Visité 3 centros de cuidado en las semanas siguientes. Todos parecían iguales en pasillos tranquilos, personal amable, personas en distintos niveles de desconexión con la realidad. En el tercero, pasamos frente a una habitación donde una mujer mayor gritaba que había hecho algo terrible años atrás. El personal la calmaba, explicándole que estaba confundida. Pero, ¿y si sí lo había hecho? ¿Cómo se distingue la fantasía de la verdad? Le pregunté a la directora. Sonrió con profesionalismo. Las personas con demencia suelen atribuirse hechos graves que nunca ocurrieron. No se toman, literalmente, ¿y si fueran reales? En teoría, habría que reportarlo. En la práctica, no se puede verificar. Y no se trata como un hecho legal, sino como parte de la enfermedad. Elegimos un centro, finalmente, uno tranquilo a 20 minutos de casa. El traslado quedó programado para mediados de febrero. 2 días antes, fui a limpiar la casa de mamá. Rachel quiso ayudar, pero preferí hacerlo solo. La verdad era que estaba buscando algo en pruebas. En confirmación, revisé su habitación, su closet en cajones. No sabía qué esperaba encontrar en un cuaderno. Un recuerdo extraño, algo a nada. Solo una vida común. Fotos familiares, cartas, recetas, plantas secas, entre libros. Cuando estaba por rendirme, encontré la caja. Estaba al fondo del closet, detrás de adornos viejos. Una caja de zapatos sin marcas. Me senté en el piso y la abrí. Adentro, el pisapapeles de cristal. Sentí que el tiempo se detenía. Era exactamente como lo había descrito, pesado, transparente. Cuando lo levanté hacia la luz, noté pequeñas grietas en una esquina y algo más, una leve marca oscura, casi invisible. No necesitaba explicación. 40 años después, todavía estaba ahí. Mi madre había guardado el objeto durante décadas. No sabía por qué culpa recuerdo, imposibilidad de soltarlo. Debajo había una foto, una Polaroid antigua. Mostraba a una mujer joven, sonrisa abierta, cabello oscuro. Detrás, el complejo de Oak Street, la fecha con octubre de 1983, Linda Chambers. Y debajo de la foto, un recorte de periódico, el obituario del señor Frederick Patterson. Ella los había guardado a ambos. Me quedé sentado en el piso del closet, sosteniendo pruebas de 2 hechos irreversibles. Why me the room? Lloré como no lo hacía desde que murió mi padre. Un llanto profundo, incontrollable. Lloré por Linda Chambers, cuya vida terminó por una decisión tomada en un momento de celos. Lloré por su familia, que nunca supo la verdad. Lloré por Patterson, que merecía enfrentar consecuencias legales, no una resolución silenciosa. Lloré por mi padre, que nunca supo quién era realmente la mujer con la que compartió su vida. Lloré por mis hijos, que adoraban a su abuela sin conocer su historia completa. Y lloré por mamá, por quien había sido antes del miedo, por la carga que llevó durante décadas, por la mente que ahora se deshacía, quizás como única forma de escape. Cuando ya no pude llorar más, me quedé quieto. La caja frente a Mian, las decisiones delante de Mian, podía llevar todo a las autoridades, decir la verdad, cambiar la historia oficial, o podía hacer desaparecer todo, dejar que el silencio continuara, dejar que los recuerdos se apagaran con ella. Con la caja en sus manos, David pasó horas atrapado en un laberinto mental, sopesando cada una de las terribles consecuencias.
Si iba a la policía, desataría un infierno. Una investigación pública, exhumaciones, análisis forenses, titulares sensacionalistas. Su madre, una mujer con Alzheimer avanzado, que ya apenas entendía el mundo, sería arrastrada a un proceso legal cruel, convertida en un monstruo mediático. Sus propios hijos crecerían viendo a su abuela como un símbolo de horror. Por otro lado, la familia de Linda Chambers finalmente sabría la verdad, pero ¿a qué precio? Reabrir una herida que llevaba 40 años intentando cicatrizar. La otra opción era destruir la evidencia, quemarla, enterrarla, hacerla desaparecer. Si lo hacía, nada cambiaría. Linda seguiría siendo recordada como la desafortunada víctima de un accidente. Patterson como un hombre que murió por problemas de salud y su madre como la amable maestra que todos conocían. El precio de esa paz sería su propia alma. Cargaría él solo con el peso aplastante del secreto, con la culpa de perpetuar una mentira para proteger a una asesina. Atrapado entre dos abismos, David eligió una tercera vía, un camino intermedio, un compromiso imperfecto, pero el único que sentía que podía sostener emocionalmente. No entregó la evidencia, tampoco la destruyó. Se la llevó consigo y la escondió en lo más profundo de su propia casa, convirtiendo su hogar en una tumba simbólica. Poco después, trasladaron a su madre al centro de memoria, y allí, en la esterilidad de su nueva habitación, ocurrió algo inesperado. Tuvo uno de sus últimos momentos de lucidez cristalina. Sus ojos se enfocaron en él, sin la niebla habitual, y le preguntó directamente por la caja. David, desarmado, le dijo la verdad. Le contó lo que había encontrado y lo que había decidido hacer. Ella no intentó justificarse ni defenderse. Simplemente aceptó su destino. Con una calma sobrecogedora, le dijo que en situaciones así no hay decisiones correctas, solo elecciones que son un poco menos terribles que las demás. Le agradeció por haberla protegido, aunque admitió con una voz casi inaudible que no lo merecía. Luego, reflexionó en voz alta sobre su enfermedad, sobre el Alzheimer. Quizá no era un castigo, dijo, sino una extraña forma de justicia, no el dolor, sino el borrado completo. Después de ese día, la lucidez se esfumó casi por completo, como una vela apagada por una ráfaga de viento. David la visitaba con regularidad, atrapado en una dualidad insoportable. Esperaba con ansias otro momento de claridad, pero al mismo tiempo lo temía con todas sus fuerzas. Ese momento nunca llegó. Comprendió entonces que su madre había usado sus últimas reservas de energía mental para un propósito final, transferirle a él todo el peso del secreto antes de perderse para siempre en el olvido. David se obsesionó con el hermano de Linda, pasaba noches enteras escribiendo borradores de correos electrónicos y mensajes de texto que nunca enviaría. ¿Qué le diría? ¿Cómo se empieza una conversación así? Se preguntaba constantemente si la verdad es siempre un acto de justicia o si, a veces, es solo otra forma de violencia, una crueldad disfrazada de honestidad. Al final, eligió el silencio. Empezó a ir a terapia, buscando un ancla en medio de la tormenta, pero ni siquiera allí, en ese espacio supuestamente seguro, se atrevió a confesar la verdad completa. Contaba fragmentos, hablaba de la carga, del secreto familiar, pero nunca reveló el núcleo oscuro de la historia. Vivía con la sensación constante de ser un cómplice, de proteger a alguien que había cometido lo imperdonable. La pregunta lo atormentaba en sus horas más solitarias. ¿Amar a su madre, a pesar de todo, lo convertía
en una mala persona? ¿Puede el amor más profundo coexistir con el horror más absoluto? Durante una de sus visitas, en un destello fugaz, su madre lo miró con ojos de niña asustada y le preguntó si había hecho algo malo. Él la tomó de la mano, la tranquilizó y le dijo que no, que todo estaba bien. Las palabras salieron de su boca, pero no estaba seguro de creerlas. Él mismo pensó en el perdón. ¿Es posible perdonar un acto así sin traicionar la memoria de las víctimas? ¿A quién le estaba siendo leal? Una noche, solo en su casa, sacó la caja de su escondite, sostuvo la evidencia en sus manos, sintiendo el frío del metal y el peso de la historia que contenía. Y entonces, en la quietud de la noche, le pidió perdón en voz alta a Linda Chambers, un susurro dirigido a un fantasma. No sabía si servía de algo, si alguien lo escuchaba, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que esas palabras existieran fuera de su cabeza. Tomó una decisión. No iría a la policía, al menos no mientras su madre viviera. Tampoco destruiría la evidencia. Quizás algún día, cuando sus propios hijos fueran mayores, se la entregaría a ellos y les dejaría decidir. Reconoció que tal vez eso era solo una forma más elaborada de cobardía, pasarle la carga a la siguiente generación. Finalmente, tuvo que aceptar una verdad insoportable, una verdad que era la base misma de su existencia, su vida, su familia, sus recuerdos felices, todo lo que conocía y amaba, existía, porque otra mujer había muerto 40 años atrás. Su felicidad se había construido sobre la tumba de Linda Chambers. Vivía con esa contradicción a diario, sintiéndola en cada respiración. Al final de todo, mientras observaba a su madre, ya casi completamente perdida en los laberintos de su mente, sintió una mezcla imposible de emociones. Amor inconditional, rabia impotent, un extraño alivio y una pena infinita, todo al mismo tiempo. Entendió que amar a alguien no borra sus actos monstruosos, pero el amor tampoco desaparece por ellos. Simplemente coexisten en una tensión perpetua. David no buscaba la absolución. No creía merecerla, solo quería dejar constancia de que hay gente en el mundo que vive así, cargando secretos imposibles, atrapada en laberintos sin salida, donde no existen las respuestas correctas. Su madre morirá y será recordada por casi todos como una buena persona, una maestra querida, una madre devota, y los nombres de Linda Chambers y Frederick Patterson. Las verdaderas víctimas de esta historia morirán con ella en Tejados por segunda vez, y David, su hijo, vivirá con esa elección el resto de su vida, sin saber nunca si fue la correcta, pero fue la que tomó, y es la carga que tendrá que seguir llevando solo hasta el final.